van a dar el ok. Bien, última charla, como les dijimos, en el marco del Mes de las Mujeres de la Feria Germinar. Estamos con Yamila Arada y Natalia Navia, trabajadoras del equipo técnico de nivel medio del CEPI número 1, institución educativa que garantiza el derecho a la educación de las personas privadas de su libertad. Van a hablar de ESI, Educación en Contextos de Encierro, una experiencia con mujeres privadas de la libertad. Yamila, Natalia, bienvenidas, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Adelante. Bueno, por ahí buenas noches, muchas gracias por acercarse. Nos resultaba significativo estar acá ya que el CEPI es, como dijo ella, la institución educativa que garantiza el derecho a la educación de las personas que están privadas de su libertad en toda la provincia. Es una institución que abarca varias localidades y nosotras somos parte de la escuela que funciona adentro de las unidades carcelarias. Y esta unidad fue una en su momento que tuvimos que venir a diario, compañeras, compañeros. Así que para nosotras es significativo porque, y paradójico que en un lugar tan hostil como es la cárcel podamos llevar adelante esta práctica, que es una práctica profundamente política, comprometida, de garantía de los derechos humanos de esas personas que están olvidadas. Así que bueno, no sé. Bueno. Antes de empezar, estamos mangueando plata como siempre. Esa es una costumbre que tenemos en el CEPI, donde nos vean vamos a estar pidiendo plata, vamos a estar vendiendo algo. Porque imagínense que a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes no les podemos pedir ni que traigan una cartuchera, ni que traigan hojas, ni que se saquen la fotocopia. Eso siempre lo tratamos de garantizar desde la escuela. A veces nos cuesta más, así que lo que trajimos con Yami hoy para venderles es este libro, que es hermoso, de poesía, que es del año 2009, de un taller que llevaba adelante Yami con el Cata y Rulo. Y después 2 fanzines que hicimos en el taller de género de la unidad 16. Salen 100 pesitos cada uno, los están vendiendo ahí. Aprovecho para saludar, está Graciela Spinelli, que es una grosa, fue directora, fue la que nos ayudó a tener una modalidad educativa en el Consejo de Educación y ahora nos está vendiendo los fanzines, así que qué más decir de Graciela, que es una compañera. Una grosa, Graciela. Gracias. Bueno, por ahí para situarnos en la experiencia concreta que venimos a contar, empezamos, más que nada nuestra carta de presentación es que somos feministas, entonces en las instituciones muchas veces hay hostilidad con este tipo de definiciones políticas y en ese sentido nosotras dos empezamos a pensar qué sería si trabajamos con mujeres, aunque ya veníamos trabajando desde otras modalidades, pero la ESI en contextos de privación de la libertad con todas sus particularidades. Entonces armamos una propuesta bien bonita, se las presentamos a las chicas y ahí comenzó el taller en el año 2015. No, 2016. No, 2015. 2016, es verdad, hace un montón. Hicimos este taller 3 años, pero nada que ver con la propuesta que nosotras teníamos en mente ni planificada. Así que tuvimos como que atravesar, por ahí lo que le venimos a contar a ustedes, la ESI, Educación Sexual Integral, tiene 5 ejes fundamentales y esos 5 ejes hacen que la ESI sea integral. Entonces, a partir de esos 5 ejes, nosotras empezamos a plantear esta propuesta, pero queríamos entrar porque identificábamos la violencia de género con mujeres privadas de su libertad. Y como dice Nati, muchas veces el problema no tiene que ver con lo que una tiene que trabajar, porque realmente entrar a trabajar violencia de género con pibas que realmente venían de trayectorias súper violentas, nos dio vuelta el taller para un lado más de resistencia, no solo de las chicas, sino institucional. También hay que destacar que tuvimos muchas resistencias institucionales. Como que tiene que ver el género con el arte, que tiene que ver el feminismo con el arte. ¿Por qué no dan el taller? ¿Por qué no le dan el taller a los varones? Porque la mayoría de las unidades de acá de Neuquén son de varones. La unidad de mujeres queda atrás del aeropuerto y es una unidad que aloja relativamente pocas mujeres. Ahora hay 6 mujeres detenidas contra 180 estudiantes que tenemos, por ejemplo, en la unidad número 11. Entonces los compañeros nos exigían a nosotras, las feministas, por qué no dábamos talleres
a esos varones que tenían discursos, prácticas machistas, violentas. No sé si querés vos. Bueno, ahí estamos en un momento, no sé si les pasa a las feministas de acá, en el que ser feminista está siendo un poco más fácil, digamos. De hecho, es como lo políticamente correcto. Quizás empezar el taller tuvo un poco de resistencias en eso, y la ESI nos ayudó a darle una vuelta de tuerca, porque ante la pregunta de por qué, si hay 200 detenidos y solamente 10 detenidas mujeres, ¿por qué el taller es para las mujeres?, nosotras repreguntamos diciendo, ¿y por qué no lo dan ustedes? O sea, que ahora las feministas, todo lo que tiene que ver con género, todo lo que tiene que... va ahí, a las dos feminazis de la institución, digamos, caímos en ese lugar y nosotras empezamos a repreguntarle a los compañeros varones también por qué no podían pensar sus masculinidades y por qué no podían ir ellos a hablar de la ESI, que, digamos, es ley, deberíamos tener ESI en todas las escuelas y estar trabajando como docentes todos ESI, pero no sucede. Y como decía Yami, identificamos este problema de violencia de género, nos desesperaba porque realmente las chicas que asistían al taller las encontrábamos con un riesgo de vida por los relatos que iban surgiendo y las historias que nos contaban. Perdón, pero en muchos casos suele ser como contradictorio esto de que la cárcel se configura muchas veces en una especie de refugio, ¿no? Como de... Sí. Es una cárcel con todo lo que eso implica, horrorosa institución, pero termina siendo, en cuanto a prácticas de violencia de género, un refugio para esas mujeres que afuera tienen el peligro de vida de sus maridos, compañeros, parejas. Y eso surgía mucho en el taller, de hecho nos lo han comentado algunas mujeres, como que no querían salir porque estaban más seguras ahí adentro. Imagínense el grado de horror del asunto, que alguien prefiera estar privada de su libertad que estar en la calle. Bueno, pero en definitiva, sufrir tanta violencia de género es no tener libertad. En fin. Y como decía Yami, ese fue el primer problema que identificamos. Fuimos con esa y fue ya ir al primer día del taller y que se nos dé vuelta toda una planificación hermosa que hicimos, porque somos las dos de Virgo, obsesivas, organizadas, teníamos todo el año organizado. Ya llegamos el primer día y nos dieron vuelta así como... Y nos dimos cuenta que, primero, que a veces lo que una necesita trabajar no es lo que las personas con las que querés trabajar necesitan. Y nos dimos cuenta que teníamos que parar un toque y empezar a aprender de esas mujeres y ver qué podíamos trabajar. Y surgió la necesidad de trabajar lo del amor romántico. Por ahí en nuestro caso lo que concebimos es no se puede trabajar la ESI sin una educación popular, ¿no? Como van de la mano esos modos de hacer educación, nos sirvió mucho a nosotras como ese modalidad taller. Trabajamos, decimos como la materia prima de nuestro trabajo son las historias de vida de las chicas. Y esto que decía Nati del amor romántico, ¿no? Porque a pesar de todo lo horroroso que contaban de sus historias, ellas decían que lo seguían amando, que era el amor de su vida, que era el padre de sus hijos y cómo se iban a separar y que seguían teniendo contacto, ya sea porque era el único referente afuera que les llevaba las cosas que necesitaban. Entonces empezamos como a desentrañar eso de porque me quiere, me aporrea. Porque era realmente... los cuerpos de las chicas están llenos de cicatrices, muchas veces autoflagelándose y muchas veces de una violencia muy marcada en sus cuerpos. Y a la vez que estos hombres que estaban de ese otro lado eran nuestros estudiantes en las otras unidades, muchas veces. Eran como las parejas, entonces la escuela algo tenía que hacer con eso. Y eso es una contradicción muy grande también que nos atraviesa, que nunca la terminamos de resolver. Somos una máquina de intentar, porque también la contradicción que se nos generaba es que esos varones, que de repente también eran alumnos nuestros, y que nosotras estábamos muy adentradas con la historia de vida de las chicas, no estaban presos porque habían prendido fuego, por ejemplo, la casa con la mamá de sus hijos y sus hijos adentro, y esto literal porque es así, sino que estaban presos porque habían robado un kiosco, por ejemplo. Digo, ahí haciendo el diálogo con la jueza que habló recién, ¿no? Entonces, lo que nos pasó a nivel institucional también es que en un momento nosotras como feministas nos sentíamos tranquilas poniéndole categoría
¿no? Como decir, bueno, acá están los violadores, acá están los no sé qué. Y después nos empezamos a dar cuenta, como dicen las tesis del violador eras tú, que estaban en todos lados, digamos, que todos los varones, en definitiva, de alguna manera u otra, tenían historias de ejercer violencia sobre las madres de sus hijos, sobre sus compañeras, sobre sus esposas. Y eso nos puso en la tarea también con Yami de poder empezar a trabajar más con nuestras compañeras y nuestros compañeros para poder trabajar con todos los estudiantes varones también y las estudiantes mujeres. Siempre con una contradicción inmensa adentro, pero bueno. Después, bueno, en relación a la ESI también, nosotras, feministas que creemos fervientemente en el aborto legal, íbamos fervientemente a la unidad con esas ganas. Y bueno, el proyecto de maternidad es muy, pero muy grande, el que tienen las pibas, entonces sí trabajamos ILE como una opción para interrumpir legalmente el embarazo si no quisieran, pero sí ellas nos dieron vuelta, todo eso está... la concepción de amor romántico está muy ligada a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, que también tienen mucho pie en las unidades, entonces a veces es muy difícil entrar, pero nosotras como eso lo tomamos, no como algo que nos aleje, sino como para... lo devolvíamos, lo redefiníamos y lo devolvíamos sin imponer nada, porque aunque nosotras el aborto tiene que ser legal, digo, las pibas tienen mucha carga cultural, emocional en eso y no están ni ahí con el aborto, pero sí decirles, bueno, como hay modos, hay maneras que si ustedes de hecho quedan embarazadas ahí, el consentimiento, trabajar en función del consentimiento, del proyecto de maternidad, que la maternidad tiene que ser deseada, esas como premisas que una tiene muy elaboradas ahí adentro eran como el deseo y la cárcel no se llevan muy bien. Así que como recuperar el deseo nos costó bastante, pero yo creo que lo logramos en algunos casos. Sí. Como que lo que nos sucedía habitualmente, nosotras llevamos a cabo un taller de género en la cárcel de mujeres durante 3 años. Arrancamos muy bien, divino, y después ya el año pasado nos fue muy mal y con mucho dolor decidimos suspenderlo por un tiempo. También fue un aprendizaje muy grande que a veces hay que alejarse, a veces hay que dejar que la cosa decante y esto de que el deseo de una no tiene por qué coincidir con el deseo de las personas con las que vas a trabajar. Pero en ese proceso de 3 años, por un lado se fueron moviendo muchas cosas en nosotras y fuimos aprendiendo muchas cosas, como decía Yami, más ligadas a la educación popular. Para nosotros una persona que fue muy importante fue una señora que nosotros le decíamos la abuela, después ella nos acomodó ahí y nos dijo, no sé por qué me dicen abuela. Era la señora más grande. Era la señora más grande. Al principio nos miraba así por la ventana con cara de desconfianza. Un día que hablamos del clítoris se enojó, nos dijo que éramos unas asquerosas, se fue. Pero luego, y esto lo traigo a colación de que siempre fue muy importante, o sea, y dentro de nuestro aprendizaje, también nos dimos cuenta que hay cosas que solas no se puede. Entonces empezamos a hacer conexiones con otras personas, digamos, con otras personas y con personas que no estaban ligadas al contexto, uh-huh. Porque el contexto termina siendo muy endogámico. Es como salir de la cárcel y te vas así y estamos como, no sé, encerrados en nosotros mismos. Trabajamos, y lo quiero destacar porque siempre estuvieron las compañeras de La Revuelta, nos han acompañado en muchas ocasiones, y también las chicas del equipo de la ESI. Y fue muy importante porque una vez hicimos la misma señora que nos dijo asquerosas para hablar del clítoris, qué sé yo, cuando vinieron del equipo, vino Graciela Soberón, que es una persona que queremos mucho, que quizás estaba más cercana a la edad de esta señora, y trabajamos un montón. Y algo muy fuerte que nos pasaba con esta señora, que también nos hizo replantearnos todo, es que nosotras veníamos trabajando fuerte con la escritura, y cuando ella se incorpora, que le costó un poco incorporarse, nos dimos cuenta que ella no sabía escribir ni leer. Entonces, eso ya nos hizo como otra vez toda la planificación y pensar otras maneras. Y fue muy hermoso también ahí, porque esto que decimos, no es que una labura sola, también estaba una maestra de primaria enseñándole a escribir y nosotras apoyábamos ese proceso y fue como maravilloso.
Y quizás como una de las cosas más significativas, así de esas cosas que te quedan como muy marcadas, fue que después que vino Graciela y dio ese taller, la historia de vida de esta mujer era muy tremenda, realmente era imposible, como decía Yami, poder ligar algo de su cuerpo, de la idea de sexualidad al placer, porque era como una vida muy dura. Pero la venida de Graciela y ese taller que hicimos, después de unos encuentros, retomamos esto de trabajar sobre sexualidad. Hicimos un ejercicio que hacemos mucho, que es como preguntar qué es sexualidad, y todas escribimos. Y esta señora estaba aprendiendo a escribir y escribió gozar. Y fue como, fue como tremendo, y como nos pasa siempre, porque en ese momento te quedas así media de cara y salís y agarrás el auto. Yo llego, me tiro Palo Santo, bueno, tengo una cosa en mi casa. Y siempre nos pasaba que a la noche nos empezábamos a mensajear re pesadas, como, che, fue grosso lo que pasó hoy, ¿no? Como, y fue como muy significativo, porque era todo, era ella escribiendo, y era ella escribiendo esa palabra ligada a la sexualidad. Y también tuvimos ese aprendizaje, que eso, si no hubiera venido las chicas del equipo de ESI, no hubiera sido Estaba posible. resistente ella ahí a la sexualidad misma. Sí. Por ahí otro eje que elaboramos fuertemente fue el de afectividad de la ESI. Todo el tiempo, ahí, bueno, la policía a veces juega malas pasadas con los vínculos, entonces genera conflictos que no están nada buenos entre ellas. Entonces, bueno, esto de la ronda, de decirnos cara a cara lo que nos pasa, de lo que se hablaba ahí quedaba ahí. Entonces, como reconstruir esa confianza grupal entre ellas fue significativo. Y después que en el medio de todo esto nos pasó que una de las integrantes del taller, con serios problemas de salud mental, nosotras, al ser una escuela, también algunas cosas nos exceden y tratamos de hacer coordinaciones o articulaciones con distintos ministerios a veces, que aprovechamos para decirle que agiten ahí, porque realmente hay una faltante en cuanto a la salud mental muy grande, y ya venía como con muchas expresiones de suicidio, y bueno, lo logró finalmente. Entonces, como ese momento para nosotras fue un hito dentro del taller muy, muy significativo, nos impactó mucho a nosotras. Las veíamos a las pibas y las pibas nos abrazaban a nosotros. Era como, bueno, chicas, sí, va a pasar, ¿viste? Como ellas naturalizando mucho más su vida y sus historias ahí muy fuertes. Pero bueno, fue una integrante que le puso mucho el cuerpo al taller, y también construimos un rap que después vino GCB y le puso música, nos ayudó a construirlo. Y ella fue, como en ese rap está muy, muy presente Silvi. Digo, y en esto de la afectividad también nosotras permitirnos como llorar con las chicas, nada, que ellas nos contengan a nosotras. Eso fue un aprendizaje para nosotras bastante significativo. Porque nosotros todo el tiempo tenemos el temor de que esto está perdiendo el encuadre, porque, como repito, somos de Virgo. Entonces siempre estamos pensando, esto se está desencuadrando. Y la verdad que sí, cuando Silvi se suicidó no podíamos. A mí me costó mucho volver a entrar, y nos ausentamos un tiempo, y cuando volvimos las chicas nos miraron como diciendo... Sí, ¿por qué se fue? ¿Qué onda? O sea, ¿qué onda? Si acá estamos, esto pasa, esto es así, como raro. ¿Qué sé yo? Pero también es aprendizaje, digo, como permitirse también eso, digo, si bien el activismo y la militancia te implica como cierto a veces endurecimiento, siempre tratamos de no naturalizar y permitirnos, y muchas veces nos hemos vuelto llorando a casa y nos hemos estado mandando mensajes, pero también creo que tiene que ver un poco porque aprendimos a escuchar. A veces una quiere trabajar un tema, y vas y lo das y qué sé yo, y te pones manija con eso, y en realidad parás un segundo y escuchás, y quizás se necesita otra cosa, o se necesita de otro modo, y requiere como una capacidad de escucha que es todo un proceso aprenderla, pero para nosotros fue como un aprendizaje inmenso. Por eso por ahí pensamos que la ESI tiene que ser trabajada como proceso, de a poco. Una va con eso, voy a trabajar violencia. Lo primero que salta es la violencia de género, y a la vez hay que hacer un caminito muy finito y muy
mucho antes, en esto del amor romántico, bueno, cuestionarnos a qué juego jugábamos, trabajamos con todas esas cuestiones, juegos infantiles, canciones que escuchaban, tremendas las canciones, y no les daba reparo en cantarlas como fuertes. Si te agarro con otra temática. Claro, era como... bueno, y todo ese laburito desde el taller, pero el taller también nosotras formamos parte del equipo técnico de nivel medio en la institución, con todo un colectivo docente que entra todos los días a trabajar a todas las cárceles. Entonces, como este trabajo también nos fue a nosotras llevando a un lugar más de posición institucional que estuvo bastante bueno, y como, mirá las pibas que trabajan, mirá como que se empezó a resonar. Y también es parte de ese trabajo un cuadernillo que escribió Nati, específico de la ESI en contextos de encierro, porque como le decíamos, tenemos las particularidades que trabajamos con varones, violadores, femicidas, genocidas. No es tarea sencilla, a ningún docente le gusta darle clase a ellos, pero es un derecho que hay que garantizar, y a la vez nosotras, como en esto de problematizar un poco eso, y también acompañar a las compañeras y a los compañeros que muchas veces se les pone dura esa tarea. Entonces la ESI también me parece que es eso en las instituciones, como poder problematizar todo el tiempo, todo, cuidadosamente, respetuosamente, y poder elaborar. Esto que hizo Nati es un material que está buenísimo, una cartilla. Se hace cargo de la autoría. No, pero la autoría es de Nati, lo llevó adelante el equipo jurisdiccional de ESI también, que nos ayudó un montón. A partir de ese equipo pudimos formar en nuestra institución equipos referentes de ESI en todas las localidades. Hicimos un encuentro provincial en Zapala. Estuvo bueno. Como que el taller es una partecita de todo el trayecto que tenemos desde la ESI. Y ahí está bueno, digo, como consejo, porque a todos, y creo que a todas las feministas se nos complica en los lugares donde estemos, digo, en cualquier espacio que ocupemos de trabajo, como la importancia esto de permitirse el proceso también, ¿no? De que una de esas se pone re manija y quiere ir ya a trabajar una cosa re compleja. Y lo que nos sucedió una y otra vez en el taller, que eso es ahora que es algo que nos está permitiendo trabajarlo con los docentes y las docentes. Por ejemplo, dijimos, bueno, proyecto institucional, vamos a trabajar la ESI en media. Y lo primero que te dicen, bueno, vamos a trabajar violencia de género. Y vos decís, violencia de género con pibes que nunca se preguntaron qué era ser varón, si les cabe ser varones así o no, ¿no? Como que se va el tema grande. Y nosotras aprendimos a desandar ese tema grande en cosas chiquititas que sean más efectivas, porque... Que a la vez nos situamos y decimos, ser varón en la cárcel, anda a ser un deconstruido en la cárcel, claro. Como es difícil. Entonces, no. Como, bueno, situarnos todo el tiempo en esas masculinidades que, si no son hegemónicas, se los comen a los pies. Sí. Y ese fue como un viraje que tuvimos, digo, porque también pensábamos con Yami que queríamos hablar de este fracaso que tuvimos, porque, fracaso. Es un fracaso. Es un fracaso. No, pasa que sí, veníamos de trabajar muy bien. Por suerte muchas mujeres salieron en libertad, entraron otras chicas y bueno, no tuvimos el mismo recibimiento, no estaba pasando lo mismo adentro, pero también pudimos hacer el viraje, empezar a trabajar institucionalmente, digamos, y empezar a trabajar fuertemente con las docentes y los docentes. Y la verdad que se está construyendo algo re piola. Re quería su escuela, pero... Por ejemplo, un ejemplo es que para el paro de mujeres, nosotras carnazas, mandamos un mensaje diciéndoles, bueno, paramos nosotras y ustedes que van a parar también. Todo bien que el gremio les dé el paro, pero se piensan que no les estamos parando a ustedes, les estamos parando a ustedes también. Y Hace 3 años. Hace 3 años mandamos ese mensaje, así, bomba, al grupo de WhatsApp. Y lejos de lo que pensamos que iba a pasar, nuestros compañeros se juntaron y fueron a trabajar y se pusieron a leer a Rita Segato. No sé qué tanto habrán entendido, pero bueno, dijeron, hagamos algo. Esa interpelación siguió y se está construyendo algo piola en ese sentido. También hay que decir que es re importante cuando las direcciones y el marco institucional te permite, digamos. Sí. Nosotros siempre, por suerte, tuvimos directives que han apostado a una construcción muy colectiva de la escuela. Y en esa construcción colectiva, la ESI es como proyecto institucional hace por lo menos 2 o 3 años. Claro, está como proyecto. Que la venimos trabajando fuerte. Y quizá una particularidad de nuestra escuela es que los miércoles acá en Neuquén Capital es día de visita en las unidades de detención. Entonces ese día no hay clases
y nosotros tenemos la ventaja de podernos juntar todos los docentes, porque imagínense que están todos desparramados. Algunos están en la unidad 11 atrás de Sanón, otros están en la 12 en el barrio San Lorenzo, otros están en la 16, ahora Cenillosa. en Cenillosa, que es un monstruo. Trasladaron a toda esta unidad a Cenillosa. Entonces tenemos la ventaja de contar con un espacio institucional en el que podemos construir colectivamente, y en eso estamos, digamos. Empezamos así como muy abroqueladas entre nosotras porque éramos las feminazis, pero después se dio la oportunidad de abrir y la verdad que es mucho más rico cuando se puede pensar colectivamente y trabajar con otros y con otras. Tenemos que ir cerrando, me parece. ¿Está haciendo la señal? Sí. Sí, no sé. ¿Se puede preguntar y eso no? Está bien. Bueno. Bueno. Sí. No sé. Hola, hola. Ahora sí. Sí, nos deja. Bueno, si quieren pueden reiterar el Eso aviso sí, parroquial. Que lo hicimos también el fanzine. Prontamente vamos a estar vendiendo prepisas también. Ya tenemos todo un proyecto. Bueno, del taller este que les contábamos surgió en el 2016, no, 2017. 17. Esta producción que... Acá está el rap que trabajamos con Gise. Este fue el del 2019. Y este libro que lo sacó la Cartonerita Solar después. Y después salió un libro como más... Sí, salió un libro que las chicas salieron a presentarlo acá en Neuquén en 2 oportunidades. Salieron, había jueces que permitieron que salgan. Salieron a presentarlo, que se llama La historia en la piedra, ya no se editó más, pero todo lo que se recaudaba de la venta, que lo editó Curuf Editorial, era para víveres de las pibas, alimentos, cosas de higiene personal y todo eso. Así que si quieren, ahí está la compañera Graciela, como siempre, acompañándonos, vendiendo el fanzine, el librito. Y les avisamos cuando empecemos a hacer prepis. Pronto. Bueno, estamos. Bueno, fuerte el aplauso, chicas. Muchísimas gracias. Yami y Natalia. Bueno, como decimos, todas las mujeres que han pasado van a estar también un ratito más acá para las que se quieran acercar y conversar con ustedes, y de paso venden los fanzines, así que chicas, muchísimas gracias. Bueno, el agradecimiento entonces a todas las mujeres que han pasado hoy por este escenario en el marco del Mes de las Mujeres. A Guzlú Pérez, que de Vibra Alto Valle, Ángela Gutiérrez, que estuvo con la charla Mitos y Romanticismo sobre la maternidad, a Andrea Gómez, también de Vibra Alto Valle, Andrea Nieto, quien estuvo en la charla Mujer y Emprendedurismo, a Iluz, Leticia Lorenzo, la jueza que estuvo hablando de mujer y profesión, Nat Iba y Florencia Olate, también cantautoras de Vibra Alto Valle, y Yamila y Natalia, que hablaron de ESI en educación en contextos de encierro, una experiencia con mujeres privadas de la libertad. Así que muchísimas gracias a todas ellas que estuvieron hoy. También el agradecimiento, ya queda un ratito más de feria. Recordemos que hay más de 70 emprendedores y emprendedoras, neuquinos y neuquinas. Avisarles también que en el mes de las mujeres, también desde la Subsecretaría de Juventud y desde el Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud, van a haber distintas actividades, talleres de fotografía, charlas. Así que pueden seguir las redes del Ministerio y de la Subsecretaría porque vamos a tener varias actividades durante este mes. Bueno, a las mujeres entonces, la reivindicación para mañana y pasado, a todas ellas. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos en una nueva Feria Germinar. Gracias.